Entonces, el día de hoy ya hemos venido pasando por una serie de workshop que nos han permitido pasar por todos los elementos que nos pide cada una de las normas de la organización ISO. Y en este momento o en esta oportunidad nos vamos a enfocar en el uso de la norma ISO 9001. Específicamente vamos a hablar en el uso de la norma ISO 9001 para la producción y prestación de servicios. ¿Cómo vamos a desarrollar, al igual que en los otros workshops, el día de hoy, la agenda del día de hoy? Vamos a tener una pequeña introducción al temario, vamos a poner el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Posteriormente vamos a hacer un planteamiento de caso. Yo voy a tratar de dar un contexto y me perdonarán las personas de pronto con vasta experiencia en la implementación de norma. Voy a tratarlo de hacerlo de una forma dummy o muy básica para el entendimiento de todos y que nos sirva como base, primero para entender y aclarar dudas sobre el planteamiento de lo que nos pide la norma ISO 9001. En este sentido, vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con el numeral 8.5 de la norma, producción y prestación del servicio. Vamos a ver de una manera teórica qué es lo que nos pide la norma y cómo, por qué no lo pide, por qué, el origen de esa necesidad desde el punto de vista de calidad. Y eso nos servirá de base para posteriormente ir a una práctica en nuestro software Kantan y vamos a ver cómo una herramienta de este tipo nos permitirá no solo cumplir con los lineamientos que tiene la norma ISO 9001, sino también nos va a ayudar a optimizar nuestro tiempo, que es lo que finalmente nosotros queremos, optimizar el tiempo, tener la información toda en un solo sitio, que se desarrolle de manera natural, que se enfoque en lo verdaderamente importante que es la gestión y no de pronto en las particularidades de cada elemento de la norma, que se integre con todos los elementos y eso lo vamos a ver al final del ejercicio. Luego vamos a ver una parte de lecciones aprendidas, vamos a hacer como una retroalimentación interna. Vamos a también en esas lecciones aprendidas pues, a abrir el espacio de preguntas y respuestas que ustedes me pueden ir dejando, como les indicaba en el chat de preguntas, y vamos a socializarlas entre todos, ¿vale? Vamos a tratar de socializarlas para poder tener la claridad de lo visto el día de hoy. Bien, entonces vamos a empezar con la introducción para el día de hoy. En este workshop vamos a ver cómo la norma ISO 9001 nos proporciona un marco estructurado para, y lo subrayamos en negrilla, garantizar la calidad en la producción de bienes y servicios. Ese es el objetivo principal de por qué existe el numeral 8.5 de la norma, garantizar la calidad de los productos de la producción de bienes y prestación de servicios. Bien, es decir que la norma nos va a dar los lineamientos no solo para empresas de producción, ustedes ya muy bien lo saben, sino también los lineamientos para empresas de prestación de servicios. Y vamos a ver cómo en el numeral 8.5 esos elementos de control operacional pues nos van a permitir garantizar y cumplir ese objetivo. Vamos a aprender cómo utilizar Kantan Software para optimizar estos procesos, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y maximizando la eficiencia operativa. A lo largo de todo este evento vamos a ver cómo Kantan nos permite tener toda la planificación, supervisión en cada etapa del proceso productivo. Es decir, Kantan, su objetivo principal no solamente es cumplir con todos los lineamientos de la norma, sino que en un orden lógico podamos a través de un ciclo PHBA pues pasar por todos esos elementos del planear, hacer, verificar y actuar. Hoy vamos a ver parte del hacer con los controles operacionales y por supuesto parte del verificar para verificar que esos controles sean efectivos. Vamos a hacerlo en Kantan mediante la creación de checklists en radar, facilitando el control de actividades y la identificación temprana de desviaciones. Y también veremos cómo el software permite el registro en tiempo real de los resultados y evidencias, asegurando un monitoreo continuo y una toma de decisiones basada en datos. Si lo que busca es mejorar la calidad, reducir los riesgos y optimizar la producción o prestación de servicios, dentro de su organización, este workshop les podrá brindar esas herramientas prácticas para lograrlo. Bien, los objetivos principales del día o el objetivo principal del día es proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para aplicar la norma ISO 9001 en la producción de bienes y prestación de servicios. Es decir, por eso vamos a iniciar con esa primera parte donde vamos a dar el contexto de lo que pide la norma ISO, insisto, de una manera muy dummy, muy básica, muy
desmenuzada para que las personas tal vez que apenas estamos iniciando en este proceso de conocer la norma ISO o cómo implementarla en nuestras organizaciones, pues tengan las nociones básicas para entender qué es lo que pide y por qué lo pide el numeral 8.5 de la norma, pero sobre todo darles herramientas para que puedan cumplirlo. Bien, y pues lograr el objetivo que es precisamente la calidad en la prestación de los servicios y producción de bienes. Bien, a través del uso de Kanban vamos a demostrar cómo optimizar la planificación, supervisión y control de actividades mediante aplicaciones como Checklist Radar y registros en tiempo real, facilitando la identificación de desviaciones y la mejora en la gestión, la mejora continua en la gestión operativa. Recuerden que ustedes al finalizar el workshop van a poder descargar su certificado que les permitirá tener un valor agregado de participación en estos workshops y lo van a poder descargar totalmente gratis. Recuerden también que no perderse las novedades de nuestro Kanban Software. Nosotros estamos comprometidos con la mejora continua y en ese sentido, pues tratamos de tener muchas novedades o mantenernos siempre a la vanguardia de la tecnología y obviamente o brindando las mejores soluciones en materia de cumplimiento de implementación y gestión de los sistemas de gestión basados en las normas ISO. A través de este código QR van a poder estar enterados de las novedades en Kanban o también a través de nuestra página web www.kantansoftware.com van a poder también tener la información de novedades de primera mano. Bien, entonces recuerden nuestra página web cantansoftware.com y de esta manera entonces damos inicio al workshop del día de hoy. Permítanme, voy a abrir mi, mi otra presentación. Permítanme, confirmo que estemos viéndola correctamente. Aquí vuelvo a saludar a otras personas que me han escrito. Federico, muchas gracias desde Buenos Aires, Argentina. Luis Eduardo León, bueno, tiene una pregunta, dice que si nos puede grabar la clase y la envía a los correos. Recuerden que esta grabación va a estar disponible en nuestra página web y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar en cualquier momento y puedan hacer uso de estos workshops y compartirlos al personal que ustedes o a las personas que ustedes consideren o para usarlo de material interno. Bien, Denis Reynoso desde, bueno, no te quedó ahí completo, Denis, desde CU, o no entiendo las iniciales de CU. Muchísimas gracias por tu conexión. Entonces damos inicio al workshop del día de hoy, confirmando que se ve correctamente la pantalla. Perfecto. Permítame confirmo. Ahí está, perfecto. Y recuerden que vamos a ver el día de hoy el uso de la norma ISO para la producción y prestación de servicios. En ese sentido, vamos a aprender cómo aplicar la norma ISO 9001 en nuestras operaciones diarias. Recuerden, ya sea que sea una empresa de producción o una empresa de servicio. Los lineamientos establecidos por la norma ISO 9001 son indiferentes, es decir, no son específicos para una tipología de organización, sino que son los lineamientos transversales para cualquier tipo de organización. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial, soy especialista en sistemas integrados de gestión QHSE, también soy especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. En este momento me desempeño como consultor senior de nuestro grupo SG Innova, específicamente consultor experto para la herramienta Kanban Software. Darle la bienvenida de nuevo y ponerlos en contexto que a través de Kanban vamos a ver al final de la parte práctica, pues cómo esta herramienta nos va a permitir aprovechar y optimizar los tiempos y dar cumplimiento a los diferentes lineamientos. Este espacio también está pensado para que lo aprovechen personas que están dando sus primeros pasos en el mundo de la calidad. Por eso vamos a hacer un contexto muy desmenuzadito, muy dummy, para que ustedes no tengan la preocupación de que si no tienen experiencia previa en la norma van a de pronto a tener elementos muy técnicos. No, vamos a tratar de hacerlo lo más básico y lo más entendible posible, ¿vale? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, antes de entrar al contenido específico, eh, comentarles que vamos a tener 3 objetivos muy claros y quisiera que todos lo tuviéramos en mente durante toda la sesión. Eso como para que a medida que yo vaya avanzando en la presentación y vayamos hablando de los diferentes temas,
Pues no nos perdamos de vista los objetivos de la sesión de hoy, ¿vale? El primer objetivo, el primer elemento que vamos a lograr el día de hoy es comprender qué significa el numeral 8.5 de la norma ISO 9001. Este numeral específicamente se llama producción y prestación del servicio y es el corazón de la norma, ¿vale? La norma tiene debes o tienes requerimientos desde el numeral 4 hasta el numeral 10 de la norma y en todo el corazón de esos requerimientos está el numeral 8.5, ¿vale? ¿Por qué? Porque está referido o está enfocado a realizar o verificar que la calidad de lo que producimos, de lo que entregamos y de todo lo que pues representa nuestra organización, el corazón de organización, lo hagamos con calidad. Es precisamente ese numeral el que nos invita o nos da los lineamientos para que ese corazón de la razón de ser de su organización, pues se haga de una manera correcta y con calidad. ¿Vale? Aquí no importa si su organización vende zapatos, presta servicios médicos, hace mantenimiento, o es una fábrica de alimentos, todos tienen procesos, toda la organización se dedica a algo, tiene procesos eh, específicos y pues todos esos procesos específicos necesitan un control, ¿vale? ¿Y por qué necesitan un control? Porque necesitamos garantizar que lo que hacemos se haga con calidad. Bien, permítame en todo momento voy a estar viendo el chat para no perder de vista los comentarios que ustedes me van mencionando. Espero que no interfiera mucho en la presentación. Bien, el segundo objetivo vamos a identificar cuáles son los controles claves que exige la norma para garantizar que esa producción o servicio se realice bajo condiciones planificadas, ordenadas y con calidad, ¿vale? Esos controles no es que nos los soñemos, como decíamos en otros workshops. Ah, yo voy en mi camino hacia mi oficina y hoy me voy a inventar este checklist porque lo vi por allá en la web y me parece adecuado y me gusta para aplicarlo en mi organización. No, todo tiene que tener una condición planificada, ordenada y buscando un objetivo específico. No lo pierdan de vista lo que pide pues, la norma en sí, ¿no? Hacer las cosas con calidad. Esto incluye cosas como cómo saber en el tema de identificar los controles clave, cómo sabemos, por ejemplo, que mi proceso se hizo bien, ¿vale? Y los controles nos van a permitir identificar o analizar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. ¿Cómo controlo las desviaciones? Porque los controles a lo mejor no son 100% efectivos y pueden haber desviaciones. Entonces, si tengo desviaciones, ¿cómo las controlo? ¿Cómo evito que eso vuelva a ocurrir? ¿Cómo las identifico? ¿Cómo sé que falló? ¿En qué parte del proceso de producción o el proceso de prestación del servicio fallé? ¿Y cómo logro identificarlo rápidamente para evitar que el resto de mi producto, de mi servicio, vuelva a presentar esas fallas? ¿Cómo dejo la evidencia de que cumplí lo que debía hacer? Lo que no, lo que no, lo que no se deja evidencia es muy difícil comprobar que se hizo o que se hizo bien, ¿vale? De palabra tal vez mm, no sea suficiente, ¿verdad? Sobre todo ante los ojos de un cliente. Por eso es muy importante tener claro cuáles son las evidencias internas de mis controles para evidenciar precisamente que lo que debía hacer lo cumplí y salió mi producto o mi servicio con calidad. Y el tercer objetivo es poder tener todos esos elementos previos que vamos a ver durante este workshop y a través de Kantan Software vamos a poder gestionar estos requisitos. Vamos a ver cómo se crea un checklist radar para controlar las actividades, cómo registrar evidencias de cumplimiento y cómo detectar desviaciones a tiempo. Es decir, que en este workshop, teniendo en cuenta lo que vamos a aprender hoy, no solamente vamos a ver teoría, sino también vamos a aplicarla en la vida real con una herramienta digital. ¿Cómo lo podemos lograr con este tipo de herramientas? Bien, espero que hasta este momento pues sea claro el objetivo. Voy aquí a seguir saludando a las personas de nuestro chat para que nos sea un poco más interactivo. Luis ya me confirma que nos acompaña desde República Dominicana. Muchísimas gracias, Luis. ¿Vale? Seguimos entonces con nuestro workshop. En, en este punto vamos a ver, voy a tratar de dar una pequeña introducción a la norma ISO 9001 en coherencia con lo que les mencionaba al inicio del workshop.
No quiero de pronto en este momento entrar de lleno al numeral 8.5 porque puede haber personas en este workshop que pues estamos apenas iniciando y de pronto no nos han acompañado en los otros workshops que hemos venido haciendo. Ya vamos en el numeral 8.5. Entonces vamos a dar un contexto muy breve de qué es la ISO 9001, bueno, para que todos lo tengamos claro. Bien, es una norma internacional para la gestión de calidad, es decir, que no es una invención local, esto no es un estándar establecido por un país específico, sino que es una norma internacional y no es algo exclusivo para grandes empresas, ¿vale? Es un estándar que está reconocido en más de 170 países y ¿de qué trata? Pues su principal objetivo es establecer cómo debe funcionar un sistema de gestión de la calidad dentro de una organización, es decir, cómo a través de un enfoque basado en procesos, vamos a ver cómo se pueden identificar los diferentes procesos en la organización. Pues basados en ese enfoque, vamos a ver cómo se gestiona o cómo se implementa un sistema de gestión de la calidad. ¿Y qué es un sistema de gestión de la calidad? Pues la palabra sistema nos indica conjunto de elementos mutuamente interrelacionados y que interactúan entre sí con un propósito específico. En este caso, ¿cuál es el propósito? Pues gestionar o utilizar recursos o elementos que nos permitan obtener la calidad óptima de mi proceso, de mi producción o de mi servicio, es decir, conjunto de elementos mutuamente interrelacionados que lo que buscan es, pues, la satisfacción del cliente a través de la entrega de unos productos o servicios de calidad. Bien, y cuando hablamos de calidad no nos referimos a solo que algo sea bonito, ¿no? Ay, es muy bonito mi producto, muy bonito mi servicio, no. O que no tenga errores, ¿vale? Nos referimos a que el producto o servicio cumpla consistentemente con lo que el cliente espera, ¿vale? Por eso en workshop anteriores, sobre todo en el numeral 8.2, vimos cómo tenemos que tener claro cuáles son las necesidades del cliente, qué es lo que el cliente espera. Ese numeral 8.2 que vimos en los workshops pasados nos da los elementos clave para poder identificar de manera clara, correcta, transparente, cuál es la necesidad del cliente, cuáles son los elementos que yo tengo que tener claro, si lo que necesita el cliente voy a lograr cumplirlo o no, o si no lo tengo definido para cumplirlo, si me voy a comprometer, cómo voy a garantizar los recursos y la gestión para poder cumplir con esas necesidades del cliente. Y aquí, una vez ya tengamos el compromiso, después de pasar el numeral 8.2, lo que vamos a hacer en el numeral 8.5 es definir controles para que eso que se comprometió a entregar al cliente con esos requisitos bien establecidos, pues se cumplan de una manera adecuada y con calidad. Bien. Este es el corazón de la norma, ¿vale? Como les decía, cumplir, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo cumplimos los requisitos de los clientes, cómo vamos a cumplir los requisitos legales, que es un tema también que vimos en las sesiones anteriores, y hacerlo de forma sistemática, no por suerte, ¿vale? No vamos a dejar aquí nada a la suerte, vamos a ver cómo los controles establecidos nos van a permitir tener, pues, gran parte de los procesos controlados y poder garantizar la mejora continua. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues vamos a aplicando algo que se llama enfoque basado en procesos, que como ustedes bien saben, pues la norma ISO 9001 nos pide que todo lo que definamos en nuestro sistema de gestión sea enfocado o basado en procesos. ¿Qué significa esto? Bueno, imaginémonos, por ejemplo, que la empresa donde estamos laborando, pues es una cadena de montaje, ¿vale? Una cadena de montaje de X producto. En ese montaje, pues hay unas entradas, ¿vale? Unas entradas para poder cumplir con mi producto. Entonces, yo tengo unos insumos, yo tengo unos elementos que necesito transformar como de entrada para posteriormente procesarlos, que es el corazón de mi organización, y posteriormente tener una salida, que es el producto o el servicio ya terminado. Cada actividad que se desarrolle dentro de la organización es parte de un sistema más grande, por eso es un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan entre sí. Es decir, ustedes van a poder tener el ejemplo que acabo de dar es del proceso del corazón de la organización, pero muy seguramente cada proceso de la organización tiene entradas y salidas internas. Entonces yo puedo ser, mi proceso puede ser la salida para garantizar una compra, por ejemplo, interna de insumos. Yo puedo entregar el insumo ya comprado y una entrada puede ser el proceso de contratación, por ejemplo, que se haga una contratación previa adecuada. Entonces, cada uno de los procesos internos de la organización pues es un proceso interno que podrá ser
entrada o salida de otros procesos. Por eso todos los elementos interactúan entre sí. Por eso que un proceso falle puede hacer que falle toda la producción o todo el servicio. Por eso ninguna actividad que hace nuestra organización es menos importante que otra. Todo se hace con un mismo, o debería hacerse con un mismo objetivo. A veces no pasa en las organizaciones. Bien. La ISO 9001 pide específicamente que se identifiquen esos procesos, ¿vale? Se controlen, se midan y se mejoren continuamente, ¿vale? Todo es un ciclo. Siempre habrá oportunidades de mejora. Siempre habrá que iniciar por una identificación, unos controles iniciales y una medición inicial, pero siempre se podrá mejorar, ¿vale? Entonces eso es lo que nos pide de manera general la norma ISO 9001 y que nos sirve como contexto para esta primera parte de nuestro workshop, ¿no? ¿Cómo lo plantea la ISO 9001? Bueno, todo, como les decía, hay un conjunto de requisitos que la norma enumera desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10. Ustedes si obviamente han tenido la oportunidad de leer la norma, cada vez que nos dice debe, pues es un requisito que hay que cumplir de la norma. Debe hacer esto, debe planificar, debe identificar. Todo lo que nos dice el numeral 4 hasta el 10, que es donde están los debes de la norma, pues son los requisitos que la norma enumera y los encaja o los agrupa en estos numerales para que de manera secuencial también ustedes vayan haciendo la implementación lógica de un sistema de gestión de la calidad. Hoy específicamente vamos a trabajar, como les decía, el capítulo 8 y dentro de este capítulo 8 tenemos diferentes numerales, entre ellos el 8.5, que es donde vamos a trabajar hoy, ¿vale? Prestación de los producción y prestación del servicio. Bien, entonces continuamos con el siguiente slide. Vamos a ver, en coherencia con lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, pues, ¿qué es el enfoque basado en procesos? ¿Cómo ve la ISO 9001 a una organización? Bien, la norma nos parte de un principio muy simple. Toda organización funciona a través de procesos. Ese es el principio simple. Todo lo que se hace en la organización tiene una entrada, que son las necesidades del cliente, ¿vale? O bueno, una entrada del proceso interno también, necesidades del proceso. Un proceso, es decir, con esas entradas transforma, planifica unas actividades y por supuesto esa transformación o ese proceso pues se traduce en una salida. Eso es lo que la norma ISO 9001 ve la organización, es como la ve a través de un enfoque basado en procesos que significa entradas, procesos y salida. Un proceso es simplemente una serie de actividades que se transforman en otra cosa. Yo tengo una entrada inicial, la transformo y tengo una salida. Es como la ISO nos plantea que es una organización. Por ejemplo, en una panadería, ¿no? Entradas, harina, levadura y agua, ¿cierto? Se transforma ese proceso y sale pan. Es muy sencillo. Obviamente estamos hablando del proceso corazón de una panadería, ¿no? Pero previo a esa panadería, por ejemplo, hay pues el proceso encargado de evaluar cuál es la mejor harina, cuál es la mejor levadura, cuál es la mejor agua para utilizar, cuáles son eh, los elementos a tener en cuenta para garantizar que al final el producto salga de calidad, ¿vale? Entonces, no solamente tenemos que ver el proceso de una organización como el proceso corazón, todos los procesos de la organización aportan a un mismo objetivo. Por ejemplo, en una empresa de prestación de servicios, entra una solicitud del cliente, ¿vale? Hubo una necesidad de compra de un servicio, se analizan unos datos internamente y pues finalmente se brinda la solución y se presta el servicio, ¿vale? Lo que importa aquí es que esos procesos no ocurran al azar, ¿vale? No es que a medida que vayamos trabajando, aquí vamos a inventarnos un proceso, no. La idea es que previamente estos procesos deben ser identificados, planificados, controlados y medidos. A veces en esa identificación interna de los procesos puede pasar. em, Hay procesos que tal vez están utilizando recursos de pronto no de la manera adecuada, ¿vale? Hay veces que hay procesos que se pueden unificar en un mismo proceso, ¿vale? Entonces, esa optimización inicial de la identificación también es clave para determinar cuáles son precisamente los procesos claves de nuestra organización. Entonces, básicamente, ¿qué nos pide la ISO 9001? Identifique sus procesos, defina para cada proceso claramente qué entra y qué sale y controle cómo se ejecutan, ¿vale? Y evalúe si realmente estás cumpliendo con los resultados esperados. Son los dos elementos que vamos a ver el día de hoy, sobre todo controlar cómo se están ejecutando y evaluar si realmente se está cumpliendo con los resultados esperados.
Además, si hay fallos, debemos tener la capacidad de actuar, corregir y mejorar, ¿no? Es decir, em, lo que les mencionaba en workshops anteriores, a veces somos tan perfeccionistas que creemos que lo planificado nunca va a fallar. Y pues precisamente para eso están los controles, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de aceptar que si bien hay fallos, pues se puede actuar, corregir y mejorar. Ese también es el espíritu de la norma ISO, ¿no? Mejorar siempre. Este enfoque tiene una gran ventaja porque nos permite tener una visión clara, ¿verdad? No solamente del trabajo individual, sino de cómo esto impacta en el resto del sistema de gestión. Por ejemplo, si tenemos como control establecido la implementación de un checklist de mantenimiento, pues esto puede provocar una falla que después afecte la producción, ¿vale? Yo lo mencionaba en otros workshops, a veces áreas o procesos claves como el de mantenimiento o de gestión humana son procesos que tal vez tienden a chocar mucho con los sistemas de gestión, ¿vale? Pero fíjense cómo de pronto el no tener planificado un programa de mantenimiento, de pronto tengamos una máquina o un equipo que no interfiere directamente con la producción o el servicio, sí que nos puede afectar la calidad. No sé, una planta eléctrica que deje de funcionar, pues no podemos hacer más producción, ¿ver? Entonces todo lo que se haga dentro de la organización puede provocar que al final afecte la calidad del servicio. Bien, vamos a ver entonces esta frase destacada, un proceso es una serie de actividades que transforman insumos y resultados, como resumen de lo que nos pide la ISO 9001 o cómo la 9001 ve una organización. Bien, el numeral 8.5, disculpen, el numeral 8.5 de la ISO 9001, ¿qué nos exige específicamente? ¿Qué exige la ISO 9001 en la producción y prestación del servicio? Bien, aquí ya vamos a entrar entonces en la parte clave del workshop, ¿vale? Aquí ya vamos a ver específicamente el por qué estamos el día de hoy. Ya tenemos un contexto de por qué existe este numeral 8.5. No pierdan de vista los tres objetivos que indicamos al inicio del webinar. La ISO 9001 lo que busca es que todo esté controlado y que podamos a través de esos controles establecer que nuestro producto o servicio salga de calidad. Esa es la clave. Bien, este numeral específicamente el 8.5 se titula Producción y Prestación de Servicio y es el que regula cómo se van a ejecutar las actividades que crean valor para el cliente, es decir, es el corazón operativo de cada organización. Este numeral se divide en 6 apartados, del numeral 8.5.1 al numeral 8.5.2. Son 6 apartados, cada uno con un enfoque diferente. Y vamos a ver entonces en este workshop uno por uno, ¿vale? Pero primero quiero que lo miremos en este momento como un conjunto, ¿vale? Todos hacen parte del numeral 8.5 y si bien cada uno tiene elementos particulares que vamos a ir viendo a lo largo del workshop, todos hacen parte del numeral 8.5, producción y prestación de servicio. Es decir, todo va enfocado a ello, a la producción y la prestación de servicio con calidad. Y vamos a ver esas actividades que en cada subnumeral o en cada apartado nos pide para garantizar eso, ¿vale? No lo veamos de una manera individual, tampoco veamos el numeral 8.5 como de una manera individual, veámoslo como un sistema de gestión. Todos son elementos mutuamente interrelacionados y que interactúan entre sí. El numeral 8.5.1, control de la producción y la prestación, lo que nos pide es que aseguremos condiciones controladas, como por ejemplo, instrucciones claras, equipos adecuados, personas competentes y monitoreo. En este apartado son controles específicos dentro de la operación y como mencionábamos en workshops anteriores, pueden haber tres tipos de controles, ¿vale? Pueden haber tres tipos de controles. Controles en la documentación, ¿eso qué quiere decir? Que tengamos controlado o estandarizado la forma en que hacemos las cosas, ¿vale? Y una manera, recuerden que la norma no dice cómo, ¿no? Él dice que debe hacerlo, pero no te dice cómo. Entonces, una manera de hacerlo es estableciendo procedimientos internos, instructivos internos que garanticen que las instrucciones están estandarizadas y que todos vamos a seguir un mismo lineamiento. Ese es un primer control, control documental. Otro control, perdón, operacional, que es el que nos pide en el numeral 8.5.1, es enfocado a las personas competentes. En ese sentido, pues recuerden que todos somos responsables del sistema de gestión, todos los que pertenecemos a la organización, no solamente el responsable del sistema de gestión de calidad,
Si nosotros o la organización establece un procedimiento, por ejemplo, establece un proceso, estandariza la forma en que se deben hacer las cosas, pues yo tengo que volver a mi personal competente para que se haga de esa manera, ¿vale? No basta con tener el proceso definido, no basta con tener el procedimiento establecido, sino que las personas involucradas en ese proceso pues tienen que ser competentes. ¿Y cómo las volvemos competentes? Lo vamos a ver más adelante, de pronto como herramientas como capacitaciones, formaciones, bueno, una serie de elementos que nos permitan volver a las personas competentes. Es otro control. Entonces ya llevamos dos controles, ¿no? Controles en la documentación y controles en las personas. Y por supuesto, controles directamente en la operación, como por ejemplo que equipos adecuados, equipos mantenidos, equipos que en buenas condiciones que permitan o no permitan que la calidad se pueda venir a, la calidad del producto o servicio se puede ver afectada por no tener controles sobre esos productos, sobre esos equipos. Entonces, en ese numeral 8.5.1 vemos tres elementos muy particulares. Asegurar las condiciones o controlar y asegurar las condiciones de qué? De las personas, de los equipos, ¿vale? Y pues de las instrucciones que se deban dar a través de el mecanismo que ustedes definan. No, yo he mencionado aquí un mecanismo que es el control de la documentación. Bien. El numeral 8.5.2 nos indica la identificación y trazabilidad. ¿Esto qué significa? Que debemos saber qué producto o servicio se está haciendo, para quién y poder rastrear su historia si algo sale mal. Entonces, esto viene muy conectado con el numeral 8.2 que vimos de la identificación de las necesidades del cliente, ¿vale? Es muy importante que ustedes en este punto de los controles de la producción y prestación de servicio, ustedes tengan claro cuál es el producto que se está haciendo, cuáles son los requisitos que previamente se definieron, el producto o servicio, quién es el cliente final, para quién lo están produciendo y poder rastrear su historia si algo sale mal. Ese rastrear su historia, a veces de pronto fallamos en que pensamos que nosotros vamos hasta la entrega o inclusive antes, hasta la salida de la producción. No, este numeral nos dice que lo identifiquemos y lo tracemos en todo momento y por eso existen procesos de postventa, ¿cierto? Porque hay que seguir monitoreando que efectivamente a través de esa trazabilidad se garantice que el producto o servicio se entregó de calidad. Y en este numeral vamos a aprender pues cómo se identifican o cómo se hace esa trazabilidad para garantizar precisamente esto. La propiedad del cliente, el numeral 8.5.3. Específicamente lo que nos indica ese numeral es que si el cliente te entrega algo, les entrega algo, ¿vale? ¿Entrega algo en qué sentido? Especificaciones a tener en cuenta del producto o servicio que nos está contratando. Una pieza, un plano, un software. Nosotros, como organización responsable, debemos protegerlo como si fuera nuestro. Eso es un tema muy importante. También va muy alineado con, por ejemplo, sistemas de gestión de ISO 27001 que nos permiten garantizar la seguridad de la información. Y la propiedad del cliente es un elemento muy importante. No podemos permitir que se filtre esa información o se pierda esa información que el cliente con confianza ha depositado en nosotros para desarrollar el producto o servicio. Y por eso en ese numeral vamos a ver cómo garantizar esa propiedad del cliente. Numeral 8.5.4, preservación. Una vez que se hace algo, tenemos que asegurar que no se dañe, se pierda o se deteriore. Entonces, el numeral nos permite, por ejemplo, eso sucede mucho en cadenas de producción de frío, por ejemplo, que tal vez producimos, pero producimos de una manera adecuada, con calidad, pero tal vez en el proceso de preservación perdimos o deterioramos ese producto. Bien. 8.5.5, actividades posteriores a la entrega. Hay cosas que pueden pasar después de la entrega, ¿no? Eh, no sé, que hay una falla en la prestación de servicio del producto posterior a la entrega. En este elemento vamos a ver cómo elementos como soportes, devoluciones, garantías, ese tipo de elementos que son posteriores a la entrega, pues también debemos controlarlas. También tenemos que hacerlas parte de nuestro control de producción y prestación del servicio. Y finalmente el numeral 8.5.6, control de cambio, que control de cambios, pues lo hemos visto en todos los workshops, realmente cambios pueden
a pasar en cualquier momento, pero aquí específicamente nos menciona qué significa eso. Y básicamente el control de cambios es si algo cambia en lo planificado en el proceso, un diseño, un proveedor, una especificación, un proceso interno, cualquier cambio, ese tipo de cambios pueden llegar a afectar la calidad del producto o servicio. En ese sentido, tenemos que tener un mecanismo para identificar esos posibles cambios que puedan afectar esa calidad y hay que evaluarlo y controlarlo antes de implementar el cambio. Ya después de implementado, pues no tenemos la posibilidad de identificar riesgos o identificar posibles afectaciones a la calidad, sino hay que hacerlo antes y hacer controles o sí, específicos para evitar que una vez se implemente el cambio se puedan presentar esos riesgos, ¿vale? Es muy importante también ese control de cambios, evaluar si es pertinente, ¿no? A veces de pronto nos dedicamos a evaluar los riesgos y resulta que en esa identificación de riesgos son más los riesgos, es decir, son más los riesgos que se puedan generar que las oportunidades que ese cambio aplique. Entonces es muy importante también dentro de esa gestión del cambio poder identificar em, esos elementos que puedan afectar la calidad del servicio. Bien, bien, permítame un segundo. Bien, perfecto. Aquí nos pregunta, nos pregunta Vanessa, en esta capacitación veremos temas relacionados con la revisión en curso prevista para 2026, ¿no? En este workshop vamos a ver específicamente lo que tenemos establecido en el numeral 8.5 actualmente para la norma ISO. Vamos a ver específicamente lo establecido, por eso iniciamos el workshop hablando de unos temas muy específicos para todas las personas que nos acompañan, personas de pronto que apenas estemos iniciando en este proceso, pues este workshop también les va a la entrada para saberlo. Bien, permítame un segundito, disculpa. Bien, disculpas, un momento. Bien, perfecto. Seguimos entonces con el siguiente slide. Vamos a ver entonces, vamos a ir entonces pasando por cada uno de los numerales específicos que acabamos de dar contexto. Vamos a pasar entonces por el numeral el numeral 8.5.1, control de la producción y prestación de servicio como parte del numeral 8.5 y vamos a ver cómo controlo mi proceso según este numeral, ¿vale? Hablábamos entonces en el contexto que este numeral nos pide el control documental, que yo lo planteé como ejemplo, control en las personas y control específicamente en los equipos. ¿Qué tipo de controles vamos a poder tener? Aquí nos pide la norma, nos exige la norma que planifiquemos y controlemos cómo se ejecutan nuestros procesos, cómo vamos a ejecutar específicamente esos controles. En ese sentido, la norma nos da 5 elementos clave, ¿vale? Que debemos tener presentes en cada proceso y que, pues, que entrega valor al cliente. Vamos a verlo uno por uno, ¿vale? Instrucciones documentadas, ¿vale? Instrucciones documentadas. Aquí de pronto me faltó en la diapositiva el último elemento. Aquí deberían estar 5, disculpas por eso. Ya les menciono cuál es el quinto elemento. El primero entonces son instrucciones documentales, como por ejemplo, checklists, planos, procedimientos que vimos que daba de ejemplos como parte de esas instrucciones documentadas. Sin embargo, pues hoy en día hay muchos mecanismos, ¿no? Para hacerlo. A veces confundimos un procedimiento con un elemento escrito. Procedimientos pueden ser inclusive hablados, no necesariamente, a no ser que la norma nos pida un procedimiento escrito, ¿no? Que no creo. Nos pide un procedimiento documentado. A veces en auditorías, por ejemplo, que yo he recibido auditores, me piden un procedimiento escrito. Y yo, pues, no lo tengo escrito. Yo, si quiere, le digo cuál es el procedimiento. Y se los digo, el procedimiento estructurado, ¿vale? Pero no lo tengo documentado. Eso también es válido, ¿vale? Si yo como auditor puedo identificar que mi procedimiento no necesariamente está escrito, sino que utilicé otros mecanismos para definirlos, pues eso también es válido, ¿vale? Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que sea documentado escrito, ¿vale? Pero por ejemplo puede ser un video, por ejemplo. El video también es un procedimiento que nos dice los pasos a seguir para desarrollar un punto o un proceso. Bien,
En ese sentido, lo importante es que el personal no puede trabajar con suposiciones, ¿vale? No es que Pepito lo hace de una manera y Sutanito lo hace de otra manera. A mí no me parece que ninguna de las dos sea, entonces lo hago a mi manera. No, debe haber unas instrucciones claras y actualizadas. Esto también es muy importante, que se mantengan actualizadas. A veces creamos un procedimiento y ese procedimiento nunca lo revisamos, ¿cierto? Se nos queda a lo largo del tiempo y resulta que pasados 2, 3 años la gente sigue haciendo ese procedimiento de ma- correctamente como se planificó, pero resulta que el proceso ha cambiado, ahí aplica la gestión del cambio, y no se actualizó ese procedimiento. Entonces, esos procedimientos pues deben estar disponibles y actualizados en todo momento y el personal debe estar capacitado. Como les mencionaba, puede ser un procedimiento, una ficha técnica, un plano, incluso un checklist hace parte del control documental. La disponibilidad de los equipos adecuados. No sirve o no es suficiente tener instrucciones claras si la máquina está dañada, por supuesto, o si falta la herramienta necesaria. Yo puedo tener que en un procedimiento que para desarrollar un proceso necesito cierta herramienta, pero si no la tengo, pues no lo vamos a lograr. Debe asegurarse que los equipos estén disponibles, calibrados y operativos. Recuerden que todos son procesos importantes, inclusive equipos que no son netamente de la producción o involucrados precisamente en la producción, deben estar operativos y deben de estar garantizados en condiciones óptimas de operación. Bien, perfecto. Seguimos acá. Personal competente, ¿vale? Personal competente. La norma nos dice, eso sí nos exige la norma, que las personas que realicen el trabajo tengan la competencia necesaria, ya lo vimos, ¿no? Es decir, que estén capacitadas, entrenadas y autorizadas para esta tarea, pero no solamente capacitadas, sino que tengan conciencia también, que es un elemento muy difícil de lograr en la organización porque tiene que ver con el aspecto cultural de las organizaciones. Yo puedo capacitar al personal, pero si el personal no le interesa, pues no tiene conciencia de por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer y muy seguramente a pesar de que esté capacitado, por no tener conciencia, no lo hace bien. También es un elemento a considerar como personal competente, competente y consciente de su responsabilidad dentro del sistema de gestión de calidad. Bien, perfecto. Monitoreo y medición. Es que aquí está el elemento, me quedó aquí sin se separar. Ya estaba leyendo aquí, yo aquí correctamente. Este es el cuarto elemento, monitoreo y medición, verificación de resultados. Esto significa que el proceso como tal no es suficiente tampoco únicamente establecer o cumplir los elementos anteriores, establecer procedimientos, planificación, volver competente al personal, planificación. Ahora aquí nos piden que esas planificaciones de esos controles, pues efectivamente verifiquemos si cumplan, ¿no? Eso significa que debemos hacerlo en tiempo real, no esperar a que termine para ver si hubo errores. ¿No? Vamos a ver si esta persona después de la capacitación comete un error y cuando comete un error, entonces ahí sí intervenimos, ¿no? Porque la idea es prevenir, ¿no? Prevenir que a través de estos controles, pues efectivamente se genere una desviación. Por eso es importante tener elementos que nos permitan monitorear y medir en tiempo real. ¿Qué tipo de elementos? No sé, checklist, por ejemplo, listas de verificación, eficacia de formaciones, comparar en ciertas partes de la cadena del proceso, eh, compararlos contra el estándar, a ver si estamos cumpliendo el requisito previamente establecido y poder evitar que el producto o servicio pues salga de una manera incorrecta o no estandarizada. Bien, aprobaciones antes de liberar el producto o servicio como quinto elemento. No se puede entregar un producto o servicio si no ha sido revisado o aprobado por quien tiene la autoridad para hacerlo, ¿vale? Esto es un control ya final. Se supone que aquí pues ya es un filtro final donde alguien pues tenga la responsabilidad, el conocimiento, sea competente para definir si el servicio o producto está listo para ser liberado. Es muy importante que ustedes establezcan ese tipo de controles al final para garantizar que una vez se libere, pues evitemos desviaciones. ¿Qué se logran con estos 5 controles? Pues que el proceso no quede al azar. Fíjense que aquí hay un mini PHBA, ¿no? Planifico mis controles documentales a personas, a las máquinas. Obviamente los ejecuto a través de el cumplimiento de esos elementos, los evalúo,
¿vale? Los evalúo, los monitoreo, los mido durante el proceso y posteriormente, pues corrijo si hay que hacer una corrección. Entonces aquí tenemos un miniciclo PHBA, un mejoramiento continuo dentro de este numeral 8.5.1. Bien, el numeral 8.5.2, identificación y trazabilidad. Sabemos que estamos produciendo y para qué. Recuerden que este numeral nos pide identificar y trazar eso, ¿no? ¿Qué estamos produciendo? ¿Para quién estamos produciendo? Y tener un historial de lo que estamos produciendo. ¿Listo? En ese sentido, vamos a tener dos elementos dentro de ese título, ¿no? Identificación y trazabilidad. Bien. En la identificación, ¿qué es lo que nos pide la norma? Que durante todo el proceso podamos identificar claramente tres cosas. Primero, ¿cuál es el producto o qué producto o servicio estoy realizando? ¿Tenemos identificado eso? Vamos a ir analizando si lo tenemos controlado. ¿Cuál es el producto o servicio que estamos realizando? Segundo, ¿a qué cliente pertenece? ¿Tenemos identificado eso cada vez que estamos realizando la prestación de un servicio o la entrega de un producto? ¿Y en qué etapa se encuentra? Tener claro esos dos elementos previos, pero también cada vez que tengamos que hacer una inspección o una verificación del producto o servicio, saber en qué etapa del proceso se encuentra, ¿vale? Eso se logra pues con la definición de los procesos claros y poder identificar en qué etapa del proceso se encuentra cada producto o servicio. ¿Cómo podemos hacer esto ya en la operación? Por ejemplo, la trazabilidad, sobre todo, en perdón, la identificación de la etapa en la que se encuentra. Por ejemplo, pueden haber etiquetas físicas, códigos QR, registros en sistemas digitales, hablando de una empresa de producción, ¿no? Específicamente vamos a poder ir controlando a través de checks o salidas de cada uno de los procesos, ir identificando cada vez que un proceso cumpla con esa parte del proceso de producción o servicio. Por ejemplo, si hacemos un mantenimiento de un equipo, es necesario dejar claro a qué cliente pertenece, ¿no? A qué cliente pertenece ese equipo, qué equipo es y qué intervención se está haciendo. Eso se logra también a través de listas de verificación, hablando de este ejemplo específico, para garantizar pues que todo tenga una identificación y posteriormente una trazabilidad. En la trazabilidad es un paso que va más allá, un poquitico más allá que la identificación. La identificación únicamente nos pide eso, identificar, ¿vale? Aquí lo que nos pide es que si posterior a esa identificación y a esa entrega, por ejemplo, si surge un problema más adelante, podamos rastrear todo el historial del producto o servicio, todo, desde la compra, cada uno de los procesos por el que pasó el producto o servicio, cuáles fueron las órdenes de servicio que se generaron, cuáles fueron las especificaciones que se tuvieron, cuáles fueron los insumos, proveedores, qué herramientas se utilizaron, en qué tiempo se hicieron, quién lo hizo. Por eso es muy importante la identificación en toda la trazabilidad del proceso. Es muy vital la trazabilidad, por ejemplo, en sectores, no diciendo que no es importante en otros procesos, en otros tipos de empresa, perdón, pero es muy vital, por ejemplo, en sectores como alimentos. Aquí es un elemento que pide que pues toma especial relevancia pues por la condición de lo que implica un alimento. Eh, Tipo de empresa, por ejemplo, como salud, ¿vale? Cada vez son también muy importantes servicios o herramientas digitales que nos permitan pues tener esa trazabilidad. Con Cantan vamos a ver al final cómo la trazabilidad va a estar en tiempo real y en todo momento vamos a tener disponible ese tipo de historial disponible dentro de la plataforma. Bien, vamos a ver. Perfecto. Aquí nos preguntan, bueno, vamos a dejar las preguntas al final como para tener coherencia a lo que nos pide la agenda para no ir interrumpiendo el webinar, bien, el workshop, perdón. Vamos a seguir entonces el numeral 8.5.3. Vamos a ir en este momento al numeral que nos indica la propiedad del cliente. Si no es tuyo, cuídalo como si lo fuera. Bien, recuerden que la propiedad del cliente, el cliente nos entrega algo que no es nuestro, pero que necesitamos para dar la prestación de servicio de acuerdo a las necesidades del cliente o un producto, ¿no? Por ejemplo, planos, equipos, inclusive el cliente nos puede suministrar equipos también, acceso a su sistema informático, información confidencial o datos personales. Aquí la norma es muy clara, ¿vale? Aquí lo que nos dice la norma es, primero, debes identificar esa propiedad del cliente.
¿vale? Va muy en coherencia con el numeral 8.5.2, ¿cierto? Identificación. Entonces, también dentro de esa identificación es necesario identificar esa propiedad del cliente. ¿Cuáles fueron los elementos que el cliente me entregó y identificarlos? La norma nos dice también de manera muy clara, debes protegerla mientras que esté bajo tu control y si se daña o pierde o si se usa inadecuadamente, debes informarlo de inmediato. Y aquí entra mucho la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes, ¿no? El cliente claramente nos ha brindado una información confidencial y pues es nuestra responsabilidad no dañarlo, no perderlo, no usarlo inadecuadamente para otros fines que no sean los que se me entregaron. Por eso aquí también es muy importante los controles que se establezcan, quién va a ser el responsable de resguardar esa información, cuáles son los mecanismos de resguardarlos y si algo falla es nuestra responsabilidad informarlo de inmediato, ¿vale? Porque esto es importante, porque si la propiedad del cliente se extravía, se rompe o se filtra la información o el elemento que nos está entregando, esto puede tener consecuencias legales para nuestra organización, económicas, pero lo más grave, eh, reputacionales, ¿no? Yo me he encontrado con organizaciones que de verdad me he encontrado y me ha sorprendido mucho, organizaciones que no les importa tanto el dinero, ¿vale? Porque pues tienen mucho dinero, ¿vale? Y para una empresa de rango, tal vez pagar una multa no sea tan perjudicial o no lo vean tan perjudicial, pero el tema reputacional sí, ¿vale? El tema reputacional sí y las consecuencias legales. Tal vez el aspecto económico de multas no sea tan relevante, pero el tema reputacional para su organización por este tipo de eventos, pues puede llegar a ser catastrófico, inclusive poder llegar a cerrar la organización. Bien, proteger todo lo que el cliente te entrega, incluso si es intangible, como parte final del cierre de este 8.5.3. No solamente es propiedad del cliente lo tangible, ¿no? Sino información, por ejemplo, conocimiento intelectual que el cliente nos entregue, también es eh, propiedad del cliente. Bien, perfecto. Em, Vamos a ver, perdón, para terminar el 8.5.3, para dar un contexto de lo que vamos a ver en Kantan, pues vamos a ver también qué mecanismos me permiten desde Kantan Software poder garantizar la propiedad del cliente. También vamos a poder, por ejemplo, creer cómo garantizar eso como parte de los controles. Pues, por ejemplo, podemos implementar em, lista de verificación de entrega, ¿no? Vamos a ver cómo podríamos de pronto crear una lista de verificación con todos los requisitos que el cliente me está entregando y cómo van a ser los mecanismos de preservación, ¿no? El numeral 8.5.4, en coherencia con la propiedad del cliente y los numerales anteriores, pues nos habla de la preservación del producto o servicio y lo que tenemos que garantizar o preguntarnos es si el producto que, o el servicio que brindamos a nuestros clientes llega en buen estado, ¿vale? Aquí dice un producto perfecto que se daña en el camino, ya no es conforme, ¿vale? ¿Qué es lo que cae, lo que caen como error muchas organizaciones, ¿no? Aquí esta imagen trata de hacerlo, lo empaqué bonito, lo dejé en mi empaque, cumplí con mis condiciones, pero en el transporte se dañó y lamentablemente en el transporte, si se dañó, ya no es un producto conforme. Bien, entonces aquí tenemos que tener medidas para garantizar la preservación del producto o servicio. Aquí la norma nos lleva a una pregunta muy clara. ¿Si estamos cuidando lo que se produce hasta que llega al cliente o lo estamos condicionando hasta que sale de mi organización? ¿Vale? No basta con hacer algo bien si lo vas a entregar sucio, dañado, incompleto o mal identificado, ¿vale? A veces eso es un error muy común en organizaciones que no tienen un concepto de calidad. Ah, no, ya mi responsabilidad basta que sale de mi organización, ¿cierto? Ya lo que pase después de que sale de mi organización no es mi problema. Pues sí es nuestro problema. Incluso no durante el transporte, como el ejemplo que mencionaba, sino inclusive cuando el cliente ya lo reciba. ¿Vale? Por eso vienen los servicios postventa. Hay que garantizar que el producto o servicio en todo momento, en cualquier etapa, inclusive posterior, se mantenga en condiciones de calidad. Bien, veamos qué abarca la preservación según la ISO 9001, ¿vale? Lo primero que nos dice es que hay que hacer una identificación adecuada. El cliente debe saber qué está recibiendo, ¿vale? Etiquetas claras, evitan confusiones,
lineamientos, listas de verificación finales que nos permitan que el cliente nos evidencie específicamente qué se está entregando, qué condiciones son, qué requisitos. Recuerden que previamente los identificamos en el numeral 8.2 y específicamente aquí vamos a tener la información clara de que una identificación adecuada de qué es lo que el cliente está recibiendo, ¿vale? Una manipulación cuidadosa, no dañar o alterar el producto al moverlo o transportarlo, es clave para poder garantizar esta preservación, ¿no? También tenemos que tener controles específicos de la manera en que se va a transportar esos productos al moverlos o transportarlos de un sitio a otro, ¿no? El embalaje son elementos muy importantes también como parte de la gestión de calidad. El embalaje referente a qué? Proteger los productos como contragolpes, humedades, contaminación o pérdidas. El almacenamiento, aquí estoy hablando muy específicamente de empresas productivas, ¿no? Si el producto se queda en instalaciones en un tiempo, debe mantenerse en condiciones seguras, sobre todo, por ejemplo, en procesos que tengan que ver con alimentos o con insumos perecederos, ¿cierto? Esto también es muy importante. Y la protección durante la entrega, asegurar que llegue al mismo estado en el que salió, ¿vale? Ya en empresas de prestación de servicio es muy importante también tener esos lineamientos claros de preservación, ¿no? Preservación del servicio, es decir, cómo vamos a garantizar que en el tiempo ese servicio se mantenga en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, nosotros, como empresa que prestamos un servicio de software, ¿cómo vamos a garantizar que esa presentación de servicio se mantenga en el tiempo? Nosotros, si bien no tenemos un proceso de transporte, sí tenemos que preservar que el servicio que estamos entregando inicialmente, pues se mantenga en el tiempo, ¿vale? Pensamos en, por ejemplo, siguiendo hablando de empresas de servicio, pensemos en la preservación del servicio como el aseguramiento de la calidad en todo el proceso. Por ejemplo, una instalación técnica que no se interrumpe, un informe que llega sin errores. ¿Eh? Entonces, si bien nosotros siempre que, bueno, o me pasa a mí, que siempre hablamos de la preservación del producto o servicio, tal vez nos sesgamos mucho a que eso aplica únicamente a empresas de producción. No, en las empresas de servicio, por supuesto que también. Si bien, insisto, no estamos teniendo un involucramiento directo en el transporte de un producto, sí tenemos que preservar que el servicio que estamos prestando se siga prestando de la mejor calidad. Bien. Finalmente, el numeral 8.5. Un momento, aquí me faltó un numeral, perdonen, me faltó una diapositiva. El numeral 8.5.5, actividades posteriores a la entrega, vamos a hablar aquí ya pues, específicamente después de la entrega del producto o el servicio, ¿qué pasa después de que entreguemos al cliente? ¿Vale? Pues, ¿qué significa esto? ¿Vale? Que la calidad también se extiende más allá del momento de entrega, lo que yo les decía, ¿no? No solamente al momento de liberar un producto o servicio, no solamente durante el transporte, sino posterior a la entrega, ¿vale? En ese sentido, la ISO 9001 nos pide que planifiquemos, y lo subrayo, y controlemos todas las actividades que puedan ocurrir después de que el cliente ha recibido el producto o servicio, ¿vale? Es básicamente los servicios postventa, ¿no? Ejemplos típicos, la instalación de un equipo, ¿vale? Obviamente tenemos que garantizar que después de la instalación se sigan cumpliendo los elementos de calidad. Capacitación al usuario final, eso también es responsabilidad nuestra, ¿vale? Nosotros tal vez entreguemos un producto o un servicio y no puede quedar solo en la entrega. Un control para garantizar esas actividades posteriores a la entrega es capacitación al usuario final. ¿Por qué? Porque en una manipulación de un producto o en el uso de un servicio, el cliente puede estar usándolo mal, ¿vale? O no como yo lo pensé que debía usarlo. Y eso puede llegar a, de pronto, o afectar la calidad del producto por un mal uso, ¿cierto? O dar la percepción al cliente de que el producto o servicio no le sirve, ¿cierto? Y eso, si bien el producto sí está sirviendo porque el cliente no sabe cómo usarlo de manera correcta, lo primero que el cliente va a pensar es que este producto está mal hecho o este servicio está mal hecho y no me sirve. Por eso es nuestra responsabilidad también garantizar esa capacitación al usuario final. Tener una buena gestión de devoluciones o reclamos, ¿vale? Puede fallar, por supuesto, los controles, por eso es muy importante tener una gestión de devoluciones, un servicio postventa, un proceso de quejas, por ejemplo, también nos permite también tener controlado qué está pasando con nuestro producto o servicio después de la entrega. Y tener muy en claro que este numeral no es opcional, ¿vale? Pero ¿por qué tengo que capacitar a mi usuario final? Porque no es opcional. Si ustedes quieren garantizar
la calidad de su producto o servicio, tienen que pensar en actividades posteriores a la entrega. Si estas actividades están dentro del alcance de lo que se ofrece, debe asegurarse de que se realicen correctamente. Bien. Numeral 8.5.6, control de cambios. Cambiamos algo, hay que controlarlo, ¿vale? Es lo que nos pide la norma. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Vale? Tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Qué cambió? ¿Cierto? Identificar qué cambió y por qué, ¿cierto? ¿Por qué se dio ese cambio? Evaluar el impacto que el cambio tiene antes de aplicarlo es importante, ¿no? Ya después de aplicado, pues vamos a hacer una corrección, pero ¿cuántas consecuencias tuvimos? ¿Cierto? Asegurar que alguien lo está autorizando lo apruebe. ¿Quién lo autorizó ese cambio? ¿Con qué responsabilidad tomó la decisión? Es muy importante también comunicar el cambio a quienes ejecutan el proceso. Ustedes pueden adquirir una nueva máquina que a su concepto va a ser más productiva, pero no tuvo en cuenta el personal que está involucrado en el proceso. Pues grave error, ¿vale? Es muy importante involucrarlo. Registrar el cambio que se aplicó y que fue eficaz, ¿vale? Muy importante dejar la trazabilidad de las evidencias de que sí efectivamente se identificó el cambio, se hizo un análisis, se hicieron las identificaciones de oportunidades y riesgos derivados de ese cambio, identificar por qué, ¿vale? ¿Cuáles cambios son inevitables, ¿vale? Dentro de la organización y que deben estar establecidos dentro de los controles de cambio? Cuando se actualice una instrucción. Actualizamos un procedimiento, un instructivo, y no lo comunicamos, ¿cierto? O no lo documentamos o no lo socializamos. Es un error, es un cambio y un error que puede llegar a ser un cambio inevitable y un error común que puede ocurrir dentro de las organizaciones. Que se cambie una materia prima es común. Ah, ya este proveedor no me puede suministrar este producto, esta materia prima voy a cambiarla por otra. Bueno, hace parte de la identificación del cambio porque el cambio de una materia prima puede afectar el producto. Que se modifique un diseño por alguna condición específica, hay que hacer gestión del cambio. O algo muy importante que a veces no lo tenemos conceptualizado como un posible cambio que afecte a la calidad del producto o servicio, que se reasigne personal. El cambio de personal también puede llegar a afectar la calidad del producto o servicio. Eso también puede llegar a ser controles que nos permitan tener identificado qué pasa si el personal cambia dentro de la organización. Eso puede afectar la prestación del servicio. ¿Cuáles son los controles que voy a tener? No sé, capacitación previa, por ejemplo, hacer procesos de selección correctos. Fíjense que como el proceso de gestión humana también hace parte de la calidad o puede llegar a impactar claramente la prestación de un servicio o la generación de un producto. Bien, perfecto. Hasta acá. Bueno, una pequeña frase al final de esta diapositiva. Un pequeño cambio sin control puede causar un gran problema, ¿vale? En este sentido, algo que podamos de pronto identificar como cambio, pero lo vemos irrelevante y no lo controlamos, puede llegar a causar un gran problema. No subestimen los cambios que ustedes consideran pequeños. Un cambio pequeño puede llegar a largo plazo a afectar la calidad del servicio. Bien, entonces aquí como resumen, para finalizar esta primera parte de nuestro workshop, vamos a hacer un resumen general del numeral 8.5. Vimos todos los numerales pasando del 8.5.1 hasta el numeral 8.5.6 y aquí hemos recorrido entonces estos numerales. Vamos a cerrar esta primera hora que ya llevamos de workshop y vamos a ver que este apartado es clave porque ¿por qué? Porque se enfoca en la acción, en la parte en donde todo lo planeado se convierte en realidad. Es aquí donde ustedes con todos los controles que establecieron, que el numeral 8.5 nos indica cuáles son esos posibles tipos de controles. Y fíjense que, como les decía, que hay un mini ciclo PHBA, planificación, hacer, verificación y actuación. Aquí tenemos un mini ciclo y estos elementos nos van a permitir saber si estamos controlando cuando estamos produciendo un bien o un servicio. Como resumen, controlar cómo se ejecuta, planificar, documentar y validar, ¿vale? Saber para qué estamos haciendo y para quién, con trazabilidad clara, numeral 8.5.2. Cuidar lo que es del cliente, numeral 8.5.3, incluyendo, recuerden, elementos intangibles. Proteger lo que se produce desde el empaque hasta la entrega y posterior a la entrega, ¿no? Ya lo vimos en el numeral 8.5.5. Atender lo que viene después como instalaciones o soporte. ¿Cuáles son los criterios que ustedes tienen para garantizar la postventa? Control de los cambios para que no se generen errores ni desviaciones. Si estos elementos están bien implementados,
pues casi que podemos tener la seguridad, todo control puede llegar a ser mejor, de que su proceso es sólido y conforme a la ISO 9001. Bien, entonces hasta aquí sería, ya como reflexión personal, la calidad no es solo planear, es controlar la ejecución en el día a día. Entonces digamos que hasta aquí sería la primera parte de nuestro workshop, ¿vale? Como les dije, traté de explicarlo de una manera muy básica, ¿vale? Muy básica para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Cantan Software, en LinkedIn Cantan Software también, para que nos sigan en redes sociales. Ahí también tenemos cierta material de estudio que ustedes pueden utilizar como parte de su formación diaria y pues esperamos que nos sigamos en contacto. Bien, recuerden nuestra página cantansoftware.com y hasta aquí sería la primera parte de nuestro workshop, ¿vale? Permítanme, yo voy a ingresar aquí a nuestra plataforma para seguir la segunda parte. Bien, permítame un segundo. Voy a acceder acá. Permítame, verifico que se esté viendo correctamente el workshop. Bien, perfecto. Permítame que ingrese. Permítanme. Ahí ya. Vale, de pronto les agradezco. Yo estoy viendo aquí que se ve la pantalla correctamente. Me pueden confirmar con una manito arriba si están viendo en este momento el software. Gracias Ashley, gracias Freddy por su participación. Tengo varias preguntas aquí en el chat de Andrés, de Analia, de Arnoldo, de Eduardo, nuevamente de Analia. Gracias Analia por la participación. Las voy a dejar al final, ¿vale? En este momento, pues digamos, me voy a enfocar específicamente. Gracias Lili, Claudia, Quintin, gracias por la confirmación. Voy a dejar las preguntas como les decía al final para no perder de vista este proceso. No se preocupen, voy a tratar de responderlas todas. Tengo realmente varias. Muchas gracias por la participación. Eso me motiva a saber que la presentación pues al menos generó dudas, ¿verdad? Eso es importante. Bien, entonces vamos a ver entonces en un ejemplo práctico, vamos a tratar de que en este ejemplo, eh, con base a la teoría, podamos identificar cómo una herramienta como Cantar Software nos va a permitir lograr eh, cumplir con este numeral 8.5 referente a la producción, a la prestación y a la prestación del servicio. Bien, entonces vamos mm, a ver cómo lo planteamos. Vamos a empezar, si les parece, determinando el enfoque basado en procesos. La norma ISO 9001, como empezamos haciendo, les dice que todo debe estar enmarcado en procesos, una entrada, un proceso, una transformación del proceso y una salida. Bien, herramientas como el mapa de procesos dentro de nuestro Cantan Software, bueno, a darles la introducción de pronto a las personas que por primera vez ven nuestro Cantan Software. Cantan Software es una herramienta tipo SaaS que funciona en cualquier dispositivo que tiene acceso a Internet desde cualquier navegador y a través de usuarios y contraseñas las personas van a poder acceder a la información de su organización referente al sistema de gestión. Somos una plataforma modular, es decir, tenemos diferentes módulos que nos permiten a través de esos módulos pues ir pasando por las diferentes aplicaciones. Nosotros tratamos de que la plataforma, al igual que un sistema de gestión, pues los elementos interactúen entre sí, ¿vale? Tratamos, no, es nuestro objetivo hacerlo y por eso las aplicaciones se van a comunicar entre sí y este río simula el orden lógico, el orden natural de cómo nace un sistema de gestión desde su planificación, va pasando por un recorrido natural por las diferentes aplicaciones y llega a un desenlace del actuar y aquí vamos a ver aplicaciones referentes en ese sentido. Aquí entonces vamos a acceder a una aplicación, por ejemplo, que se llama mapa de procesos, que hace parte de la planificación, en donde ustedes van a tener herramientas para poder determinar esos mapas de procesos. Recuerden que esos procesos, perdón, dentro de su organización, recuerden que inicialmente empezamos hablando de que el enfoque de la ISO 9001 es enfoque en procesos, ¿no? Hay que identificar cuáles son los procesos de la organización, cuáles son las entradas de ese proceso, ese proceso depende de qué otro proceso, cuál es su naturaleza, cuál es su objetivo, qué es lo que transforma, cómo esas entradas las transforma en una salida y a quién le estamos otorgando esa salida.
¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la posibilidad en este tipo de aplicativos de tener la posibilidad de generar nuestro mapa de procesos. Esto es un mapa de procesos de ejemplo que yo tengo aquí cargado con diferentes procesos. Y aquí vamos a tener la posibilidad de tener las fichas de caracterización del proceso, que es un elemento muy importante. También ustedes van a tener definido el proceso. Y aquí vamos a poder tener la información, entre otra información. No vamos a profundizar mucho en esta aplicación porque no es parte del workshop del día de hoy, pero sí me gustaría como tener las bases para que ustedes de pronto lleven el concepto de cómo funciona Kantan desde el enfoque basado en procesos. Y aquí vamos a tener la ficha de caracterización claramente identificado en el desarrollo del proceso cuáles son las entradas, actividades, salidas, cuáles son requisitos e indicadores asociados. Y lo que me interesa mostrarles en este momento, sin profundizar mucho en la aplicación porque tienen muchas funcionalidades también, es que todas las aplicaciones van trabajando enfocados en el enfoque, valga la redundancia, basado en procesos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos muchas otras aplicaciones específicamente para el cumplimiento de las normas, no solamente ISO 9001, sino ISO 14001, ISO 45001, todas las normas que sean bajo la estructura de alto nivel de las normas ISO. Y a medida que ustedes vayan utilizando las aplicaciones, ¿vale? Todo se va a visualizar en los procesos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener una visual de cuáles son los documentos asociados al proceso. Vamos a tener en un solo sitio los documentos asociados que vienen de una aplicación que vamos a ver más adelante que se llama gestor documental. Si, por ejemplo, tenemos en nuestra aplicación indicadores para medir el desempeño del sistema de gestión asociados a procesos, pues aquí desde un solo sitio vamos a poder ver los indicadores asociados a ese proceso y vamos a poder tener la medición de dichos indicadores, cada uno de los indicadores asociados a este proceso. Esta información viene del aplicativo de indicadores y se visualiza como parte del seguimiento en la plataforma. Y a medida que se vayan utilizando las aplicaciones y se utilicen los procesos, aquí vamos a poder ver cuáles son las no conformidades del proceso, que proviene de un aplicativo de no conformidades para hacer la gestión de las no conformidades. Estoy en el proceso de calidad y mejora, entonces aquí vamos a ver todas las no conformidades relacionadas, cuáles son los riesgos del proceso, ¿vale? También tenemos una aplicación que nos permite hacer la identificación de los riesgos enfocados en procesos y aquí vamos a tener todo el consolidado de la matriz de riesgos de este proceso, ¿no? La matriz puede ser mucho más grande dentro de mi organización, pero aquí me hace un resumen o me simplifica los riesgos evaluados e identificados del proceso. Y así, por ejemplo, las quejas, las auditorías, las formaciones de ese proceso, las oportunidades, todas las aplicaciones que vayamos interactuando en la plataforma van a estar aquí en cumplimiento de el enfoque basado en procesos, pues disponible en un solo sitio. Bien, entonces digamos que eso es como para contexto inicial, no es parte de esa aplicación de este workshop, pero sí quisiera tener ese contexto de que nosotros estamos pensando precisamente en que todo sea enfocado bajo un enfoque basado en procesos. Bien, ahora sí, vamos a ver los tres elementos que vimos como parte de los controles operacionales. Les mencionaba, ¿no? Recuerden, gestor documental se llama la aplicación, control documental, recuerden, establecer instrucciones claras, precisas, documentadas, controla a las personas, vimos como segundo elemento. En ese sentido vamos a tener aplicaciones como capacitación, que nos va a permitir también tener esa trazabilidad, y ya controles directamente en la operación. Controles como que a los equipos, vimos, ¿verdad? Vimos que tenemos que garantizar la funcionalidad de los equipos, vamos a hacer unas aplicaciones que nos permiten hacerlo y también controles directamente en la producción, en la prestación del servicio, ¿vale? Vamos a ver aplicaciones como Radar Checklist que nos permiten hacer eso. Entonces vamos a empezar por la gestión documental, ¿bien? Aquí tenemos la aplicación gestión documental que lo que les va a permitir a ustedes es poder tener eh, a través de un sistema de carpetas, ¿vale? Establecidas por proceso y tipología de documentos. Aquí ustedes establecen la estructura como ustedes quieran, ¿vale? Nosotros sugerimos el sistema de gestión, cada uno de los procesos y por cada proceso una tipología de documentos, pero ustedes pueden establecerlos como ustedes quieran, ¿vale? Esto es una muestra únicamente de cómo pueden establecer. Ya una vez ustedes identifiquen la forma en que quieran hacer el control documental, vamos a tener, por ejemplo, hablando de procedimientos, pues los documentos relacionados a los procedimientos de ese proceso y aquí vamos a poder controlar los documentos a través de una codificación interna de los documentos y unas versiones. Aquí tengo ejemplos de procedimientos escritos, ¿vale? Pero recuerden que los procedimientos o los documentos no necesariamente deben ser escritos, ¿vale? Hay otros mecanismos, ¿vale? Yo quisiera
que nos quitáramos de la cabeza que la única forma de controlar cómo se hace un proceso es escribiéndolo. No, hay muchas otras formas de hacer. Pensando en eso, nosotros también desde Cantan Software vamos a poder controlar no solamente documentos escritos, sino también, por ejemplo, videos o versiones de videos, ¿vale? Tenemos aquí la posibilidad de generar documentos todos son documentos, por supuesto, ¿vale? Pero no son solamente documentos escritos. Y vamos a tener la posibilidad de crear documentos a partir de un enlace. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes pueden o guardar el video acá en la plataforma o guardarlo en otra ubicación y controlar el enlace que me envía ese video para verlo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no solamente ustedes van a poder controlar documentos escritos, sino otros tipos de documentos, como por ejemplo videos, y lo van a poder controlar a través de un código y versiones. La plataforma, a través de permisos y de accesos, va a permitir que ciertas personas de la organización tengan acceso en un nivel específico. Por ejemplo, habrán personas que no puedan ver los procedimientos porque son confidenciales o no puedan ver un documento específico porque es confidencial o que se dé acceso para ciertas personas de la organización, que las personas puedan descargar copias o no puedan descargarlas, sino únicamente visualizar el documento dentro de la plataforma. Por ejemplo, se puede condicionar para que no lo puedan descargar, sino únicamente visualizarlos en la plataforma, evitando así que se pierda el control de la documentación que tenemos disponible. Porque es importante controlar que no, o garantizar que no haya muchas copias impresas de la documentación, porque la versión puede cambiar, ¿cierto? O la forma de hacerlo puede cambiar. Y la persona, como lo tiene impreso, pues es más fácil para él consultar ese documento, pero resulta que está obsoleto, ¿vale? Entonces vamos a poder también tener una trazabilidad de visualización dentro de la plataforma. Si queremos generar descargas, también vamos a tener la posibilidad de controlar las copias controladas o si no las queremos controlar, también tenemos la posibilidad. Y cada uno de los documentos va a pasar por un circuito de aprobación documental, por diferentes etapas donde diferentes responsables van a ir aprobando o revisando el documento hasta que finalmente salga vigente. Bien, en cada una de las etapas, cada uno de los responsables va a tener la posibilidad de mirar el documento cómo va avanzando en el tiempo, en el proceso, va a poder hacer modificaciones si así lo quieren y guardarlo en cada una de las etapas para finalmente alguien lo publica. La plataforma tiene la posibilidad de notificar por correo electrónico a las personas que ustedes consideren, ¿vale? Aquí vamos a ver que a las personas que yo considere puedo enviar por correo electrónico al momento de publicar el documento, ya sea un correo electrónico establecido, vamos a poder adjuntar el documento y notificar a correos externos o a personas internas y eso nos va a garantizar pues a través de la ficha de distribución de los documentos, pues quiénes fueron las personas a las cuales se le notificó, se les ha notificado ese documento. Aquí vamos a poder tener la trazabilidad de visualizar a qué personas se les notificó, en qué fecha y en qué hora, quién lo notificó, a qué personas, ¿vale? Pero eso no es suficiente, ¿no? A veces necesitamos saber, pues, por supuesto, necesitamos saber, por ejemplo, si las personas han consultado el documento. Pues la plataforma tiene la posibilidad de poder consultar el log y dentro del log vamos a tener la trazabilidad o ver la información de que efectivamente quiénes fueron los usuarios que entraron a visualizar el documento. Bien, entonces de esa manera vamos a tener en una primera aplicación la posibilidad de controlar los documentos para cumplir con ese primer requisito. También tenemos otras aplicaciones como por ejemplo vamos a hablar de control operacional. Bueno, vamos a ver rápidamente capacitación, que es la aplicación que nos permite controlar las formaciones y a partir de esta aplicación ustedes van a tener la oportunidad de controlar las formaciones, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad en una primera etapa de planificar a través de responsables de la plataforma, vamos a poder tener la posibilidad de programar la capacitación, posteriormente pasará por una fase de aprobación con unos ciertos elementos que nos permiten verificar, vamos a poder guardar anexos, por ejemplo, información relevante de esa aprobación, o por ejemplo una orden de servicio aprobada si es un proveedor externo. Y aquí vamos a poder citar por correo electrónico a las personas, aquí vamos a poder citar a los participantes para citarlas por correo electrónico a una formación. La plataforma emitirá una notificación al responsable y vamos a poder controlar a través de estados si efectivamente las personas asistieron o no a la capacitación. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de garantizar de si efectivamente a través de la ficha de la persona, aquí en la plataforma vamos a tener la información de todo nuestro personal y aquí vamos a poder
visualizar por cada una de las personas cuáles fueron las formaciones a las cuales esta persona ha sido citada, ¿vale? Y si ha asistido o no. Aquí, si por ejemplo quisiéramos ver los certificados de las personas, si la formación me generó certificados, en un solo sitio vamos a poder tener el control de esa documentación o de esos registros. Y vamos a tener la posibilidad de evaluar la eficacia, si esa eficacia de la formación fue efectiva o no. Entonces, digamos que esta aplicación nos permite tener la posibilidad de controlar la competencia de las personas. Recuerden que dentro de la charla vimos que es un elemento a controlar, que las personas sean competentes dentro de las funciones que tiene que desarrollar. Y frente al control operacional tenemos una aplicación específica de control operacional que lo que permite es tener controlado, por ejemplo, los planes de control operacional. Una práctica muy mm, adecuada para controlar las actividades planificadas desde mi sistema de gestión es crear planes de control operacional. Aquí vamos a poder, por ejemplo, tener, no sé, un programa de inspecciones, por ejemplo, o un control operacional de proveedores críticos, o bueno, cualquier tipo de programa cualquier plan de control operacional que ustedes hayan identificado dentro del sistema de gestión. Y aquí vamos a poder ver dentro de cada plan de control operacional definido cuáles son las actividades que se necesitan planificar para ejecutar. Entonces aquí tenemos la posibilidad de planificar dentro de las tareas de nuestro plan de control operacional cuáles son aquellas tareas asociadas a este plan de control operacional. Aquí vamos a poder visualizar la fecha de vigencia de ese plan, todas las actividades por cada uno de los responsables, cada una de las tareas va a tener un porcentaje de avance dependiendo del si ya está ejecutado o no. Vamos a tener un porcentaje esperado con base a la fecha en la que estoy ingresando a la plataforma, cuánto a la fecha debería haber ejecutado por cada actividad dependiendo de la formación. Y de esa manera vamos a tener controladas todas las actividades de control operacional. Aquí van a ver actividades, por ejemplo, que me permiten cerrar las tareas introduciendo evidencias. Aquí vamos a poder cerrar una actividad. Aquí vamos a poder, por ejemplo, OK ejecutada, indicar que la actividad planificada ya está. Perdón, aquí estoy creando otra actividad. Acá, nueva actividad, acá. Vamos a poder indicar cuando ejecutemos una tarea que ya la ejecutamos. Cuando la ejecutamos, vamos a poder tener la posibilidad de cargar evidencias dentro de la plataforma, ¿vale? Aquí vamos a poder cargar evidencias y a través de los estados indicar si las tareas planificadas dentro de mi control operacional ya fueron ejecutadas. Eso va a ir mostrando el avance de cada uno de los programas de control operacional. Ya ese es un tipo de tareas dentro de los planes de control operacional, pero tenemos otro tipo de tareas que funcionan de manera automática. Por ejemplo, si ustedes tienen unos planes de control operacional de inspecciones o un programa de inspecciones, ustedes van a poder programar tareas que se comuniquen con otra aplicación y voy a duplicar un momento mi pestaña, se comuniquen con una aplicación que se llama Radar Checklist, ¿vale? Radar Checklist sencillamente es una aplicación que me permite configurar listas de inspección que se puedan ejecutar a partir de un dispositivo móvil, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ustedes pueden planificar un programa de inspecciones, por ejemplo, y que para ejecutar esa inspección se deba realizar a través de una lista de inspección que esté previamente definida en la plataforma. Entonces, por ejemplo, vamos a crear aquí una actividad de ejemplo, vamos a crear aquí una actividad, perdón, sí, una actividad de checklist, vamos a crear una actividad que se ejecuta a partir de un checklist y vamos a, por ejemplo, a colocar aquí una inspección de equipos de calibración. Vamos a manera muy general, esa es la actividad de inspección que voy a programar. Yo planifico la actividad con base a una fecha. Vamos a ver si me permite en este proyecto, en este programa, planificarla, no sé, vamos a planificarla para abril, del primero, vamos a verla acá, del 1 de abril al 30 de abril del 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que la persona responsable de ejecutar esta lista de verificación, ¿vale? Que va a ser esta persona, tiene como plazo para ejecutarla o planificada un mes, del 1 de abril al 30 de abril, ¿vale? Y aquí vamos entonces a seleccionar cuál es el checklist, la lista de verificación con la que vamos a ejecutar esta tarea. Entonces yo lo voy a poner, por ejemplo, con, a ver,
Obviamente estos son checklists ya definidos dentro de esta demostración. Ustedes van a poder generar los checklists que ustedes quieran con las preguntas que ustedes quieran. Yo voy a utilizar esta, ¿vale? Revisión de los requisitos para productos y servicios y vamos a darle aceptar. ¿Para qué? Para confirmar que efectivamente vamos a programar esa tarea. Entonces fíjense que aquí tengo mi tarea planificada, inspección de equipos de calibración, ¿vale? Voy a mostrarles en este momento mi celular, voy a compartir la pantalla de mi teléfono. Disculpen si ven de pronto una notificación. Ahí permítanme un segundo. Permítanme. Bien. Ahí voy a compartir mi pantalla. ¿Con qué fin? Con el fin de mostrarles cómo a partir de la ejecución de un checklist planificado voy a poder generar esas inspecciones. Entonces, la aplicación se llama Cantan Radar Móvil. Está disponible para nuestros clientes. La aplicación sencillamente me va a pedir el usuario y contraseña. Yo ya tengo el usuario ingresado para poder acceder al checklist. Y aquí vamos a tener la posibilidad de poder tener la agenda de actividades, es decir, poder verificar de las actividades que tengo planificadas desde mi plan de control operacional, pues cuáles tengo que ejecutar a partir de una inspección. Entonces, fíjense que aquí tengo la posibilidad de filtrar las tareas que se me vencen hoy, que tengo vencidas, los próximos 30 días, próximos 60 días, próximos 180 días. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que dentro de las que tengo hoy, dentro de mi rango de días de cumplimiento de hoy, tengo que ejecutar esta inspección de equipos de calibración. Fíjense que esta fue la que acabé de programar, ¿recuerdan? Aquí tengo otras de otros programas de control y aquí me va a ir diciendo la plataforma, pues cuáles son las tareas de inspección que tengo que ejecutar. Lo maravilloso de esta aplicación, entre otras cosas, es que funciona sin acceso a Internet. Es decir, si ustedes tienen que hacer una inspección en un sitio de alta, pues de difícil acceso y que no haya conexión a Internet, la aplicación les va a funcionar, les va a permitir hacer la inspección de manera natural, va a poder hacer la inspección. El aplicativo les va a guardar la información. Cuando el dispositivo vuelva y se conecte a una red Wi-Fi o a unos datos móviles, va a sincronizar la información y vamos a tener disponible la información. Entonces aquí vamos a tener la posibilidad, por ejemplo, voy a hacer esta inspección, vamos a iniciar este checklist, vamos a decirle que sí, vamos a iniciar el checklist. Aquí la plataforma también me permite tener una geolocalización, una ubicación de donde estoy haciendo el checklist. Y eso va a quedar dentro de los informes que estamos haciendo. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos verificar o estandarizar en qué coordenadas específicas se debe ejecutar esta lista de inspección y dentro de la información que vamos a obtener es a qué distancia estuvo la persona de esa ubicación y poder garantizar que la persona, por ejemplo, no lo haga desde su casa, ¿cierto? Sino que sí efectivamente está en el sitio. Entonces aquí vamos a permitir la información. Ustedes van a poder enviar la notificación o el resultado de este diagnóstico, de este checklist, a los correos que ustedes definan, sean escritos o sean ya definidos dentro de la plataforma. Aquí están escritos, yo puedo notificar a más de una persona, aquí vamos a ver cuál es la tarea que estoy ejecutando, cuál es la tarea que estoy finalizando, y aquí vamos a seleccionar pues los grupos de preguntas que yo quiero calificar, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí, a manera de ejercicio no la vamos a hacer toda, ¿vale? Porque son muchas, pero vamos a calificar este primer grupo. Ustedes tienen la posibilidad de hacer ejecuciones parciales o impedir que se ejecute un checklist si no está completo, ¿vale? Entonces ahí vamos a seleccionar esos grupos de preguntas, vamos a darle comenzar. Ah, bueno, aquí donde estoy, bodegas, estos datos son personalizables, vamos a darle comenzar y aquí tenemos la posibilidad, por ejemplo, si queremos, de tomar una foto inicial para verificar dónde estoy, ¿vale? Aquí estoy tomando una foto de mi equipo. ¿Vale? ¿Dónde estoy para empezar? Y ahí sí iniciamos con las preguntas, ¿vale? Todas estas preguntas son personalizables, ¿vale? Son personalizables dentro del checklist, ¿vale? Entonces, por cada una de las preguntas, ustedes van a tener preguntas y respuestas personalizables. Por ejemplo, pues estas de cumple, no cumple, no aplica, pero pueden haber preguntas de sí, no, excelente, bueno, regular, como ustedes decidan, ¿vale? Por cada una de las preguntas, ustedes tienen la posibilidad de generar evidencia. ¿Evidencias de qué tipo? Observaciones textuales, ustedes van a poder escribir aquí con el teclado,
¿vale? Como parte de las evidencias, o si de pronto estamos en una posición incómoda, vamos a poder usar el micrófono para hacer dictado por voz y que la plataforma me permita guardar la información que yo estoy dictando, ¿vale? Aquí vamos a tener esta información. Vamos a poder también generar evidencias fotográficas, evidencias que yo puedo o tomar una foto directamente como dispositivo móvil o seleccionar un archivo o seleccionar una foto que ya tenga guardada en mi equipo, en mi dispositivo móvil. Aquí yo voy a tomar una foto como parte de la evidencia de esa inspección y yo guardo la información dentro de la aplicación. Cada vez que guardo una evidencia me va a marcar con un botón verde diciendo que pues existe esa información. O también vamos a poder grabar notas de voz, es decir, vamos a poder grabar de igual manera voz, no dictarla por texto, sino guardarla la voz, la nota de voz. Y ahí vamos a guardar la información también. Tenemos esas posibilidades de poder guardar diferentes evidencias. Y aquí vamos a, por ejemplo, poner no cumple. Yo solamente, por temas de tiempo, pues solamente he seleccionado una pregunta, pero pues recuerden que puede ser muchas preguntas del checklist. Aquí vamos a, bueno, aquí tenemos otra pregunta. El cliente ha confirmado la aceptación del permiso. Vamos a decir que no cumple, ¿vale? Aquí se han comunicado, aprobado todos los cambios, vamos a decir que no cumple. Y la aplicación tiene la posibilidad de que la persona que está evaluando va a poder firmar dentro de la plataforma, ¿vale? Aquí vamos a poder firmar la información. Si necesitamos tener otro, eh, otra firma u otras firmas, por ejemplo, una persona que me valide que yo efectué el checklist, por ejemplo, un supervisor, aquí esta persona también va a tener la posibilidad, perdón, de firmar. Tantas firmas ustedes necesitan. Yo voy a guardar las dos firmas, voy a guardar esta firma. ¿Bien? Vamos a tener la posibilidad de tomar una foto final como parte de la evidencia de ejecución de este checklist. Y ya finalmente, para finalizar, pues vamos a guardar y cerrar para confirmar que vamos a enviar por correo electrónico al correo que yo definí. Aquí me dice que se guardará y se cerrará el diagnóstico. Y pues la plataforma, aquí porque tengo conexión a internet, pues me va a sincronizar el checklist, ¿vale? Ahí me va a sincronizar el checklist. Bien. Bien, ahí tenemos la trazabilidad del checklist, cuándo fue ejecutado, cuándo fue la hora que yo realicé, esto es hora de Colombia en este momento, y aquí tenemos el listado de todos los diagnósticos o lista de inspecciones que yo hice. Bien, entonces aquí tenemos la oportunidad de, a través de un dispositivo móvil, aquí por ejemplo me falta uno por sincronizar, voy a darle sincronizar todos los checklists. Esto pasa cuando por ejemplo no hay conexión a internet en este momento, bueno, aquí tenemos un pequeño, bueno, aquí me falta firmar, faltaría firmar, no me quedó guardada una firma. Y esto pasaría cuando de pronto el checklist no tiene conexión a internet y de esa manera vamos a poder pues sincronizar cuando tengamos una conexión a internet los elementos que quedaron pendientes de sincronización. Bien, eso sería la aplicación del checklist como parte del control operacional y automáticamente, voy a dejar aquí un momento, automáticamente recuerden la tarea que planifiqué, ¿no? Automáticamente cuando se ejecute ese checklist, aquí vamos a visualizar que la tarea queda completada. Bueno, aquí tenemos un error de completo porque me faltó una firma, pero automáticamente lo que va a permitir la ejecución de ese checklist es que las tareas planificadas dentro de mi programa de control operacional se cierren de manera automática. Bien. Y no solamente eso, vamos a tener una aplicación que se llama hallazgos de checklist dentro de nuestra aplicación de mejora continua, ¿vale? Que lo que va a permitir es que en tiempo real, al momento de que una lista de verificación se ejecute, pues se reporten los hallazgos, ¿vale? Es decir, si dentro de su configuración, dentro de un checklist, hay una pregunta o un conjunto de preguntas que es crítica y necesitan tratarla, ustedes pueden definir que se reporte un hallazgo de esa inspección y se trate desde dentro de la plataforma. Bien, no les mostré cómo se verifican, cómo se muestran o cuál es el informe que genera la inspección, ¿vale? Vamos a mirarlo acá, en esta inspección que hicimos acá. Permítanme, aquí vamos a ver los diagnósticos. Aquí vamos a filtrar permítanme un segundo, vamos a mostrarlas acá. 14 de abril, 26 de marzo, 21, 10 de febrero, 22. Bueno, aquí no quedó guardado. Bien, entonces aquí la información que se muestra dentro de la plataforma, vamos a poder ver de los checklists que tenemos, es la información de los resultados del checklist. Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los checklists. Aquí vamos a poder ver los adjuntos, fotografías, los audios generados dentro de esas inspecciones, las firmas, vamos a poderlas ver al final. Si yo quiero descargar esta información, por ejemplo, en un PDF o en un Excel,
vamos a poder tener disponible la información de ese checklist. Aquí tenemos el diseño de cómo saldría ese resultado de esa inspección. Esto es lo que llegaría por correo electrónico. Aquí está la lista de verificación. Permítanme un segundo. Aquí está toda la información de todos los elementos que se generaron de esa lista de verificación. Si quisiéramos tener ese resultado, lo vamos a tener así, con toda la información, con las firmas y todos los elementos. Si queremos cambiar el diseño de este informe de inspección, se puede personalizar un poco mejor la visualización de esa inspección. Aquí vamos a tener la posibilidad también de ver los informes, ¿vale? A ver, aquí ver los informes generados de ese diagnóstico. Aquí vamos a tener la posibilidad de verlo. ¿Cuántos porcentaje de las preguntas cumplieron? ¿Qué porcentaje no cumplieron? ¿Qué porcentaje no aplica? ¿Cuál es el cumplimiento del checklist? Si quisiéramos tener alertas de cumplimiento por colores, también lo vamos a poder tener. Vamos a tener diferentes gráficas para poder ver la visualización de la ejecución, la comparativa por los grupos de preguntas, cuánto fue la inspección que se generó, el porcentaje de cumplimiento, perdón. Eso también lo vamos a poder generar en un PDF. Si queremos ver la información impresa como parte de nuestro control de registros, pues vamos a tener la posibilidad también de imprimir la información derivada de esos informes. Bien. También desde la visualización principal de la aplicación de Radar Checklist vamos a tener la posibilidad de ver los hallazgos. Recuerden que les mencionaba que por cada una de las preguntas o conjunto de preguntas que incumplan, vamos a tener la posibilidad de ver los hallazgos que se han generado, ¿vale? Y desde esta aplicación principal, desde la plataforma, esos hallazgos se van a reportar de manera automática, ¿vale? Una vez se reporten de manera automática, la plataforma lo que va a enviar son notificaciones al responsable de gestionar dichas hallazgos, y aquí vamos a tener de manera automática cuál fue la plantilla que se generó, cuál fue la pregunta que me generó este hallazgo, cuál fue la respuesta. Si hubiéramos tenido en esta pregunta, por ejemplo, los videos, perdón, sí, los videos, las fotos, los audios, los textos, todo esto va a quedar directamente en la plataforma, y aquí a partir de la aplicación de no conformidades vamos a poder hacer el tratamiento de este hallazgo y vamos a poder gestionar los hallazgos derivados de una inspección. Bien. ¿Qué otras aplicaciones, por ejemplo, tenemos para el tema de el numeral 8.5? Por ejemplo, tenemos una aplicación de infraestructura, ¿vale? Una aplicación de equipamiento y calibración, se llama la aplicación. Y dentro de esta aplicación vamos a tener la posibilidad de controlar los equipos que son susceptibles de calibración y los equipos que son susceptibles de mantenimiento, ¿vale? No de calibración. Eso en cumplimiento de lo que vimos en las diapositivas, ¿no? Que tenemos que controlar los equipos y los equipos y las máquinas que estamos utilizando como nuestra parte del proceso de producción o de prestación del servicio. Entonces aquí tenemos calibración e infraestructura. Calibración lo que va a permitir es controlar los equipos de calibración, infraestructura los equipos susceptibles de mantenimiento. Funcionan muy similar, voy a mostrar únicamente el de calibración, lo que les va a permitir a ustedes es tener un inventario de los equipos susceptibles de calibración, vamos a poder tener la ficha de cada uno de los equipos, aquí por ejemplo tenemos una balanza, ¿vale? Pero vamos a tener un inventario de equipos de calibración o mantenimiento, y a partir de tareas ustedes van a poder agendar o programar las tareas de calibración y verificación por una fecha y un responsable específico. Estas planificaciones llegarán alertas de recordatorio con, como ustedes definan, es decir, por ejemplo, si están próximas a vencer, faltando 3, 4, 10, 20 días para que se ejecute esa calibración, la plataforma notificará al responsable de esa calificación que tiene que hacer la calibración del equipo. La persona responsable, pues con esa notificación se programará para ejecutar la calibración del equipo, y aquí a partir de comentarios evidencia, la plataforma, el usuario va a dejar la trazabilidad. Aquí va a poder, por ejemplo, adjuntar el certificado de calibración de los equipos. Aquí va a introducir el comentario de ejecución, la fecha en que lo hizo, y aquí vamos a cerrar la tarea para que la persona específicamente responsable pues, nos deje la trazabilidad de que efectivamente se calibró dicho equipo. Y todas estas evidencias van a estar disponibles dentro de la plataforma. Dentro de nuestro inventario de equipos de calibración o de mantenimiento, vamos a tener entonces, como les decía, el inventario de dichos equipos. Y aquí en el inventario de los equipos tenemos, por ejemplo, hablando de los equipos de infraestructura, que son los de mantenimiento, aquí tenemos todo el listado de los equipos. También tendríamos la ficha de los equipos de calibración. Y por cada uno de los inventarios de los equipos,
Dentro de la plataforma vamos a poder adjuntar inclusive fotografías o la ficha técnica del equipo si lo quisiéramos adjuntar. Vamos a tener la trazabilidad de todos los mantenimientos y calibraciones que se ha hecho a lo largo del tiempo y poder tener todo en un solo lugar de trazabilidad de la plataforma. Bien, perfecto. También tenemos aplicaciones como por ejemplo control de cambios, gestión del cambio, que nos va a permitir, pues, precisamente lo que hablábamos en la formación inicial, pues poder identificar esos cambios que puedan afectar la calidad del servicio. En ese sentido, pues tenemos aquí una aplicación que nos permite, a través de etapas, identificar cuál es el cambio, evaluar la factibilidad del cambio y generar planes de acción que les permita a ustedes planificar previo a la implementación del cambio, cuáles son los controles que deben ejecutar para que evitar que esos posibles riesgos que afecten la calidad del servicio o producto, pues se materialicen y puedan implementar un cambio con la seguridad de que no va a afectar dichos requisitos. Bien, perfecto. Bien, digamos que de manera general, respetando el espacio, el horario que tenemos disponible,